Ministerios Cristo te ama presenta su programa de actualidad Última Llamada con su anfitrión Manuel Amado. Entrevistas, testimonios, cánticos de victoria, oración de fe por los afligidos y enfermos y por supuesto el mensaje de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien somos más que vencedores, más que vencedores. Amigos y hermanos, Maranatha, Cristo viene. Cuán bueno y agradable es estar una vez más con ustedes. Hablemos hoy sobre el tema, ¿quién es Cristo y dónde está puesta nuestra fe? Mateo 14:13 dice que Jesús se apartó en una barca a un lugar apartado y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Jesús se ocupa de las multitudes, son importantes para Él. Tiene compasión de ellas porque son como ovejas sin pastor. No saben a dónde ir, están desorientadas, no saben el camino. Lo hermoso de esto es que Dios, el creador del cielo y la tierra, la persona más ocupada del universo, tiene tiempo para atender y dar de comer a las multitudes, y es entre ellas que se glorifica sanando, haciendo milagros, señales y maravillas. Es realmente Emmanuel, Dios con nosotros. Podríamos decir, bueno, si Dios tiene tanto que hacer, es por eso que atiende colectivamente a la gente. De otro modo, nunca terminaría de atender a los cientos de millones. Tienen que ser audiencias masivas, pero no es así. Y aquí está la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia y la misericordia del Señor. Pues aún tiene tiempo suficiente para sus discípulos y para cada uno de sus hijos en particular. ¿No es admirable? Los hombres con unas cuantas actividades llenamos nuestro tiempo y ya no tenemos ni para nosotros mismos. ¡Qué complicados somos! Jesús dedica bastante tiempo en preparar y enseñar a sus discípulos, porque ellos son los comisionados de llevar su mensaje a todo el mundo. Él únicamente vivió, viajó y realizó su ministerio dentro de los límites de Israel, pero sus discípulos, ya preparados y ungidos por el Espíritu Santo, llevan las buenas nuevas de la salvación a toda criatura en todo el mundo. La pregunta aquí es, ¿está cumpliéndose esta gran comisión? Claro que sí, en parte mediante esfuerzos personales de grupos separados, y con esto pensamos que ya hemos cumplido, en cierta forma sí, a nivel personal, pero no a nivel de iglesia. Mientras continuamos, escuchemos con Marcos Barrientos, Me sanaste. Te oyó y te siguió desde las ciudades, trajeron a ti todos los enfermos y desamparados, y al ver las multitudes tuviste compasión, porque dispersas estaban como ovejas sin pastor. Me sanaste, me salvaste, me libraste de aflicción. Llevaste mi dolencia, me llenaste de tu unción.
llenaste de unción, me llenaste de unción. Y había con él otras barcas, esto significa otros grupos. Jesús quería, conforme a la voluntad del Padre, revelarse a todos sus hijos redimidos, a su iglesia toda, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, dice Mateo 13:11. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta es la mejor descripción de lo que debe ser la iglesia, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Salmo 133:13. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, dice Mateo 5:7. Unos están en la barca de México, otros están en la barca de Centro, de Sudamérica, haciéndonos señas. Captémoslas, por favor. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esto es la pesca abundante de almas para Cristo. Aleluya. En Marcos 4:40, Jesús exhorta a sus discípulos, después de que reprendió al viento y a las olas para que se aquietasen: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? En Mateo 8:26 les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y en Lucas 8:25, ¿dónde está vuestra fe? Aquí es a donde queremos llegar. ¿En qué intereses está tu fe? ¿En los particulares o en los de Dios? Cabe preguntarse, ¿cuál es el interés de Dios en este tiempo? ¿Y cuál es el tiempo actual? Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. De esto hablamos la semana pasada. Ya sea la palabra temer, estar amedrentados, atemorizados o temerosos, es lo mismo. Son sinónimos de miedo, y el miedo es el enemigo de la fe. Por eso Jesús pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿La dejaron en casa? Hay que ponerla a funcionar en el momento preciso. Así como de pronto se presentó la tormenta en el mar, así se presentan otras situaciones difíciles en la vida. Mateo, Marcos y Lucas están de acuerdo al decir que los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Oigamos el cántico de esperanza cuando todo alrededor es sombra. Cuando pienso en tu santidad,
¿Qué nueva autoridad es esta? ¿Qué palabra de poder? ¿Quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Claro, es la palabra misma, el verbo de Dios hecho carne, la palabra por la que todas las cosas fueron creadas. Y si Él creó los vientos, los ríos, los lagos y los mares, ¿no podrá también controlar los vientos huracanados de nuestra barca? Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice Hebreos 1:3. Así también vemos a la gente maravillada allí en Lucas 4:36. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Pedro creyó esta palabra cuando dijo: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Sí, amigo, esto es fe. Y así fue bendecido con una pesca abundante. Pedro se maravilló de tal modo que cayó de rodillas ante Jesús. ¿Se acuerdan de María, la hermana de Lázaro, que también se postró a los pies de Jesús cuando oyó que Jesús la llamaba? Mateo 14:32 registra que cuando Jesús subió con Pedro a la barca, se calmó el viento. ¿No quisieras ahora, amigo, que me escuchas, dejar que Jesús suba a la barca de tu vida? Lo necesitas hoy más que nunca. Sí, invítalo, diciéndole: ven, Señor Jesús, te necesito tanto. Hay mucha tormenta y problemas en la barca de mi vida y no sé qué hacer. Por favor, te ruego, entres en ella y aquietes esta terrible tempestad de viento. Dame tu salvación, dame tu paz. Yo me arrepiento de toda mi maldad y te recibo en mi barca. Yo decido poner mi fe en ti. Amén. Aleluya. Qué decisión tan maravillosa has hecho. Jesús no se hace esperar. Él ha entrado en tu barca. Entonces, dice la Escritura, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Lo reconocieron como tal, no podía ser otro. ¿Para qué buscaba la gente a Jesús? Lucas 5:1 dice que el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios, para oírle y para que los sanase de sus enfermedades. Esto era maravilloso. Pero, ¿qué relación puede tener con nosotros hoy día? ¿Recuerdan que Dios quiere revelarse a su iglesia? Pues bien, en Lucas 5:17 el Señor nos da revelación. Atentos. Aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder de Dios estaba con él para sanar. Cuando se está enseñando la palabra de Dios, el poder del Señor está presente para sanar. Oremos pues, puesto que el Señor está aquí. Señor, muchas gracias te damos porque nos has oído. Te presentamos en este momento nuestras oraciones para que sanes nuestras dolencias y enfermedades conforme a tu palabra. Creemos que tú las llevaste sobre tu cuerpo en la cruz y por tu llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús recibimos nuestra sanidad y te damos las gracias con alabanza. Amén. Oigamos el micromensaje alusivo a esto. Ministerios Cristo te ama presenta su programa Mucho más que las aves con el hermano Manuel Amado.
¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se decían entre sí los discípulos de Jesús. Se había levantado una tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron diciéndole: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Marcos 4, 35 al 41. ¡Qué escena tan tremenda! Algo completamente fuera de serie. ¿Quién es este? Jesús no se había dado a conocer aún a sus seguidores como el Mesías, el Hijo de Dios, pero le llamaban Maestro. Ustedes dicen que soy Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Les dijo el día que les lavó los pies, pero no sabían quién Él era realmente. No le conocían todavía como quien era. Cada experiencia que estos hombres tenían mientras caminaban con Jesús a través de toda Galilea los llenaba de asombro reverente. Pero eso era ya demasiado para ellos. ¿Cómo es posible que la naturaleza misma obedeciera a su voz? Hoy día ya no nos asombramos de nada, pues el hombre ha logrado incluso llegar a la luna, tomar fotografías de otros planetas y descubrir los misterios del átomo. Pero si volvieran a ocurrir los milagros y prodigios que los discípulos de Jesús presenciaron en aquel tiempo, de seguro creeríamos con más facilidad la palabra de Dios. El problema del hombre es que tiene una concepción errada del Evangelio. O bien cree en un Jesús histórico de 2000 años atrás, o bien cree en un Jesús del futuro, cuando venga como Rey y Señor a gobernar las naciones. Y no es que estén mal ambas posturas, sino que el hombre ha obviado al Jesús de hoy, con todo su poder y autoridad. Hebreos 13, 8 nos revela la verdad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuál es el otro problema que nos impide ver al Jesús de hoy? La ceguera espiritual. En 2 de Corintios 3, 14, 15 dice respecto de los judíos: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Enseguida, en el verso 16, aclara: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aleluya. ¿Te das cuenta ahora cuál es el obstáculo para creer en el Jesús de hoy? El velo de la ley nos impide verlo hoy en toda la grandeza de su poder y majestad. ¿Y cuál es la solución a esto? Convertirse al Señor Jesús, no a otra religión, credo o denominación, sino al Señor del Evangelio. Qué sencillo, ¿verdad? Todavía nos dice más el capítulo 4, 3, 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este texto nos aclara
¿quién cegó la visión espiritual de los incrédulos? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, no decimos, crean en nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Al caer el velo de la incredulidad, diremos, ¡wow!, como dijeron asombrados aquellos discípulos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaríamos hoy atónitos mirando a los paralíticos andar, a los mudos hablar, a los sordos oír, a los muertos resucitar y a los ciegos ver, no importando qué tan adelantada la ciencia esté. Tenemos que volver a la fe sencilla de aquellos tiempos. Es para hoy, porque tenemos hoy al Cristo vivo de hoy. ¡Aleluya! Tenemos que ser removidos y desafiados a creer esto en nuestros días, porque estamos en la dispensación del Espíritu Santo, el hacedor de milagros, bajo un mejor pacto y mejores promesas que nuestros antepasados. Es muy significativo que allí, en Marcos 4:35, antes de pasar por esta terrible tempestad de viento, el Señor les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Dios quiere que no quedemos estancados en la orilla de la incredulidad, del miedo y la inseguridad, sino que pasemos al otro lado de la fe creadora, del amor que echa fuera todo temor y del poder de la vida de resurrección de Jesucristo. Una vida llena de gozo, de constante asombro y de victoria gloriosa, aun cuando tengamos que atravesar por las negras tormentas de la existencia y las olas traten de hundirte en los mares de la aflicción. Aun cuando tu fe sea como la de un grano de mostaza, Cristo está contigo. Cristo está hoy en tu barca. Despiértalo si duerme. Él escuchará tu clamor cuando le digas, Señor, ¿no tienes cuidado que perezco? Él, con toda la autoridad del cielo, reprenderá los vientos huracanados en tu vida y les dirá, calla, enmudece, y se calmarán, y vendrá la paz y la tranquilidad que tanto necesita tu alma, porque tú vales mucho más que las aves. Y cuando Jesús subió en la barca, se calmó el viento. Así pues, levantemos al Señor. Bueno, amigos,
Este fue su programa Última Llamada. Agradecemos que hayan estado con nosotros y esperamos contar con ustedes. Dios les bendiga y recuerden que Cristo les ama.